Desde el alto la calle, desde el alto la calle, se contempla el Salandrón, se contempla el Salandrón, el barrio de la Quintana y la avenida del Carrión. Manolo el Barbero, que ye el cantante de Llanera por excelencia, y ese, Manolo. Sí. El amo aquí. Sí, el amo y el único que grabó discos de canción asturiana. Esta canción de Desde el Alto la Cogolla, que la compusiste tú, ¿en qué pensabas? ¿En todos los sitios que hay de aquí, Manolo, en Llanera? Puse la letra que fue donde nací yo. Viva el barrio La Quintana, que fue donde nací yo. Pero después pensélo, y para dar un poco de realce al pueblo, viva el Concejo Llanera, orgullo de la región. Oye, ¿en qué año naciste? ¿Cuántos años tienes, Manolo? Bueno, si llego al 20 de febrero, 84. Bien. ¿Cantaste toda la vida? Sí, desde pequeño. Que yo crié allí, ves desde aquí donde yo me crié, en un pueblo de La Regueres. Ajá. Nací en Posada cuando la guerra, cuando estaban mi madre y mi abuelo refugiados ahí. Pero después que se liberó esto, pues fueron para la casa donde marcharon. Y allí me crié yo. ¿Lo de cantar, viente por alguien de casa, Manolo? Todos cantaban en mi casa. Acuerdo que mi madre cantaba esa de Rosina, ¿Cómo ye? Rosina de un verde palmar. ¿Cómo ye, Vero? Olvida, Rosina de un verde palmar cantaba feliz. Si un día dejó de cantar, dejó de reír. Bueno, la profesión tuya de barbero, porque es Manolo el Barbero, también te ayudaba para cantar. ¿En la barbería cantabas, Manolo? Canté un día en la barbería. ¿Un día nada más? No, canté muchos. Y vino un cliente a cortar el pelo y canté. Allí, porque salió el cuento de cantar, andábamos ya con la canción asturiana. Y dice, ¿tú cantes trabajando? Yo, ¿qué quieres que te cante? Yo, sí. ¿Y qué cantaste? Canté el Silgarín Parlero. Silgarín Parlero, dime que comes como arenines del mar, del campo flores. Había los concursos del Babel, que era en Oviedo, donde está ahora el Reconquista era el Babel. Y allí había concursos de tonada. Y íbamos a escucharlo, en la casa que había una radio, que no les sabían todos de las casas, donde había un cubano. Y íbamos allí a escuchar la canción asturiana. Aparte de cantar en casa y en la barbería, también cantaríais aquí en Llanera Los Chigres, ¿no? Sí, mucho. En Cañal, en Cañal hay un bar y hacíase allí concursos. Allí fue donde yo rompí, porque yo no me atrevía a subir. La primera vez que subí a un escenario fue en Avilés, en la sidrería Rumay. Yumay. Y el presentador, y púseme a cantar, la gente estaba ahí, y yo púseme mirando para la pared, para el horro. Y dice el presentador, dice, ¿qué va, hombre? Hay que dar la cara, amigo, hay que dar la cara. Cantábase mucho. Íbamos al baile, después de salir del baile o durante el baile, juntábamos y tomábamos media y media, que era media botella de vino y una gaseosa.
y cantábamos. Venga vino y fuera penas, que llorar es cobardía. Yo pego un tiro al trabajo y viva la golfería. Y a las mujeres hay que quererles mi vida a las mujeres. Dicen que los carreteros que son muy madrugadores, madruguen peles mañanes y a echar buenos cuarterones. A las mujeres hay que quererles, hay que comprarles un chupo para entretenerles. Mira, Manolo, un limonero. Vamos a hacer un concurso. Canta una canción que te recuerde el limonero y después cántate otra yo. Ay, limón, limonero, limonero mío de mi corazón, y a la sombra de aquel limonero. Oh. Mira la otra. A la lima y al limón, tú no tienes quien te quiera. A la lima y al limón, te vas a quedar soltera. Qué penita y qué dolor, qué penita y qué dolor. La vecinita de enfrente, solterita se quedó, solterita se quedó. A la lima y al limón. María Luisa, Manolo, venid para acá, por favor. Míralo, con la guía. Pero bueno, Lau, ¿de qué tal, haces por aquí, hombre? A ver a los artistas de Llanera, María Madre Luisa. del alma. Manolo el Barbero, María Luisa y Manolo, que también hace sus pinitos cantando, ¿eh, María Sí, Luisa? sí, a sus pinitos cantando. Bueno, tú tienes que cantar y es de Bo, a Llerana, Bueno, sí. de aquel pueblo donde tantos cantantes buenos e importantes hay, desde Beatriz a Salvador, Chucha, que está muy cerca. Sí, Ricardo. Ricardo. La vena artística, ¿pero dónde te viene a ti, María Luisa? A mí desde muy pequeña de oírlo en casa. Oía a mi padre con la radio cantar canciones la asturianada, que se llamaba antes. Sí. La asturianada. Y oíalo cantar. Pero yo a él no entendía nada de lo que cantaba, porque él cantaba lleranes. Entonces yo no comprendía lo que cantaba. Y yo decía, papá, qué mal cantes. Y entonces a veces cantaba una canción que ahora me acuerdo, y de oírtela a ti muchas veces, La taza de Romandela, esa sí que me acuerdo de oírla a mi padre. Y aquel vecino que me diste, los otros no entendía nada. Y siempre me gustó mucho, entonces yo oíalo por la radio y después, ya cuando tenía una tía que cantaba muy bien, mi tía Clemen, cantaba muy bien, muy bien, muy bien, de todo. Y entonces siempre estábamos cantando con ella y bueno, en Bo éramos muy cantarinos igual todos. Mi padre era minero y iba para la mina, también teníamos ganado. Y no yo como aquí que lo tenemos al lado de casa, había que ir para el monte. Entonces mi madre por la mañana iba para el monte a buscar las vacas, a ordeñarlas, que decimos aquí. Ahí sí hay de buscar. Y luego bajaba, nos preparaba para ir a la escuela. Y también teníamos tienda. Teníamos tienda de todo. En el pueblo se vendía de todo. Desde fruta hasta madreñes, de todo. Era ferretería, era todo. Entonces, mi tía y él que tenía el tiempo para nosotros, porque no tenía hijos de soltera, éramos nosotros como los nenos de ella. Entonces gustábame mucho ir por la radio una señora que cantaba, que hoy sé que ella era pastorina. ¿Gustábate la pastorina? Mucho. María Luisa, de las canciones que escuchabas allí, que cantabas de la pastorina o de algún cantante más que nos puedas cantar, que te acuerdes de ellas. A ver, por ejemplo, esa de vamos pa' la fiesta, hermana, vamos pa' la romería, tú lleves la saya nueva, yo llevo la que tenía, yo llevo la que tenía y con ella voy contenta, el mocín que a mí me ronda no se fija en saya nueva. Sí, todo el día cantando. Cuando hicimos el horro y eso estaba ahí, los carpinteros y los albañiles, y canto nos une, cantaba que somos aquellos güeyes o cualquier canción, pero sí, estaba todo el día cantando. Y no, y estaba cantando todo el día todavía ahora. De pronto del cielo una llamarada deseó muerto al lobo. Para mí la tonada y vida, no sé, y es algo que llevaba dentro y que me encanta. Y que me lo aprendo muy fácil, o sea, yo leo la canción y la memorizo muy rápido. No memorizo otras cosas, voy a comprar y no sé lo que compro, pero esto lo memorizo porque claro, necesita mucho tiempo de
de escuchar y de aprender, y todavía tenemos que aprender mucho, porque yo llevo muy poco tiempo. Pero digo yo, tan mayor ya que empecé, pero bueno, no me arrepiento de nada, porque puedes, y yo ya como un sueño que conseguí. Y bueno, seguiremos luchando. Cántanos una de esas, a ver. Pendu el argüello y albacia, el pendu el argüello vi venir a una collana, a una collana, y me dició: ayer ni ven conmigo a mi cabana. Manolo, tú y es el responsable de que María Luisa saltase a los escenarios. Sí, Cuéntame eso, ¿cómo fue? porque ella cantaba en coro, en la coralina aquí de Llanera. Y un día fuimos a ver a Campín, Adolfo Pérez Campín, que ya murió el hombre, Sí. hay 2 años, y cantaba muy bien. Fuimos a verlo a la Filarmónica. Allí estaba Lorena Corripios, Ismael, y dije yo: Ismael Tomás. Ismael Tomás Montes. Y dije: Ismael, tengo la mujer que gusta de cantar algo, tonada. ¿Puede ir a la clase tuya? Y dice él: sí, hombre, que vaya cuando quiera. Y allí pues ya la llevó Campín y Álvaro Fidalgo, y ya fue con ellos, y ya empezó a cantar, fue 5 años a Ismael Tomás. Tengo 4 vaqueros y tengo 4 vaqueros y toles 4 son iguales. Toles 4 son iguales. Con une siembro el maíz, con otros echo les faves. Qué bien parece el maíz, qué bien parece el maíz. Es fue ya hoy enriestrado con los graninos al aire de la